Hola chicos, buenas tardes. Les damos la bienvenida al proyecto Child Violence During Confinement. Mi nombre es Egni Macías, oficial local de educación médica, y es un gusto presentar este proyecto en conjunto a Daniela Rodríguez, oficial local de Derechos Humanos y Paz de AMPE-UCCG. Les agradecemos por su acogida a este proyecto y asimismo agradecemos de antemano a todos los ponentes sumados a este proyecto tan importante para nosotros. Les recordamos leer el manual del proyecto en donde se especifica los pasos para obtener el certificado. Como verán, el link de asistencia se encuentra anclado en YouTube y Facebook, pero nosotras les indicaremos en el momento que se abrirá en conjunto con la palabra clave. Sin más que acotar, les presento a nuestra primera ponente, que es María José Sevilla. Ella es psicóloga clínica de la Fundación A Su Lado en Quito y cofundadora de la misma. Ella nos hablará sobre la violencia infantil y el abuso en Ecuador y cómo su fundación trabaja ante estas situaciones. Sin más que decir, les cedo la palabra. Hola con todos, muchas gracias. Creo que esta iniciativa ha sido enorme y va a ayudar muchísimo a tomar conciencia del problema tan grande que es el abuso sexual y el maltrato infantil. Les felicito por esto y les agradezco mucho por la invitación. Bueno, cuando hablamos de maltrato y de abuso, me gusta un poquito primero enmarcar lo que es, ¿no? El maltrato es una forma de violencia dirigida a niños en la cual la acción o el descuido hace daño a la persona agredida. El maltrato infantil genera gran dolor, sufrimiento para el individuo y la sociedad. El maltrato es algo implantado en nuestra sociedad, es algo todavía que se trabaja en los colegios, en las escuelas, en las casas, y es uno de los problemas más graves en el país de solucionar. Y el abuso sexual es una de las manifestaciones más graves de maltrato, en cambio, en la niñez. Se produce cuando un adulto utiliza la fuerza, la manipulación psicológica, seducción y amenazas para involucrar a un niño en cualquier tipo de actividad sexual. Y esto es muy importante que podamos enmarcar, porque muchas veces el abuso sexual es considerado solo la violación o solo penetración, y eso no es solo abuso sexual. Como nosotros vemos, tomar una foto en desnudo, enseñar al niño exposición a gráficos que no son para la edad del niño o actos sexuales que no son para la edad del niño, todo eso es considerado también abuso sexual. Y en el Ecuador nosotros tenemos cifras alarmantes. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son abusados sexualmente en el Ecuador. Y 90% de estos abusos son cometidos por personas que el niño conoce. Familiares, personas conocidas para el niño. Entonces, como ustedes ven, las cifras son enormes, son gravísimas. Ahora en confinamiento por esta situación se han agravado las cifras casi en un 100%. Nosotros hemos tenido aquí en el Ecuador en 6 meses se recibieron más de 6,000 denuncias de abuso infantil, más o menos sale 40 por día. Entonces tenemos un incremento de 100%. Tuvimos 3,100 denuncias en enero del año pasado y tenemos ahora 3,100 denuncias en enero del 2021 y en diciembre tuvimos 1,549. Entonces, como nosotros vemos, las cifras siguen en aumento, es un problema muy grave. Los niños sin poder ir a la escuela están en casas. Como vemos, 90% de los abusos se cometen en entornos familiares para el niño, y el niño no puede salir de su hogar y muchas veces está dentro de la casa con los abusadores. A veces el desfogue era ir a la escuela o las escuelas podían denunciar cuando sabían de abuso, y todo esto ahora está muy difícil. Entonces creo que esto de tratar el tema de abuso sexual en confinamiento es muy, muy importante. A raíz de todas estas cifras tan grandes que nosotros vimos, varias psicólogas nos unimos para crear una fundación. Nosotros éramos psicólogas que trabajábamos en diferentes áreas de trabajo y nos unimos para crear una fundación para la prevención de abuso sexual porque veíamos muchos casos en el Ecuador y había que hacer algo al respecto. Hace 10 años formamos Fundación A Su Lado,
Es una fundación sin fines de lucro que trabaja en la prevención de abuso sexual y de maltrato. Egni, no sé si nos puedes pasar este rato el video para que vean sobre la fundación. Ok, un momento. Gracias. La fundación empezó en Quito, pero nosotros ya estamos a nivel nacional. Estamos también ahora en República Dominicana. Se llevó el programa de Fundación a su lado que vamos a conversar, el programa Mi Escudo. Se llevó a República Dominicana y ahora ya están por empezar la implementación de Mi Escudo en República Dominicana. Estamos en conversaciones con Colombia, con otros países y en el Ecuador ya en varias provincias también el programa. Ahí le podemos pasar. Creo que está sin sonido. Está sin sonido ahí. No sé si escuchan, está sin sonido. Ya. Fundación a su lado, creciendo sin maltrato infantil. In any other world, you could tell the difference. Todos deseamos formar hijos felices, seguros de sí mismos, capaces de construir relaciones estables y de enfrentar desafíos. La relación que como padres establecemos con ellos a través del amor, del diálogo y el respeto es la base para que tengan una vida plena. 7 de cada 10 niños en Ecuador viven en situaciones de abuso y maltrato. La mayoría de niños ecuatorianos viven en un medio violento en donde sus derechos son vulnerados por las personas más cercanas a ellos. Esta es una realidad opuesta a nuestros principios. ¿Qué podemos hacer al respecto? La Fundación a su lado se creó con el propósito de cambiar esta situación a través de la educación. Trabajamos en la prevención del maltrato y abuso infantil, impartiendo programas educativos a padres, profesores y niños. Educar a cientos de niños estaría bien, pero cuando logramos un cambio de fondo en cientos de profesores, el impacto en el tiempo es enorme. A través de programas continuos con profesores, logramos que los niños desarrollen mecanismos de autoprotección, aumenten su autoestima y asertividad, y les ayudamos a reconocer que siempre hay un adulto a quien pueden acudir en situaciones difíciles. Los profesores quedan a cargo de repetir este programa anualmente, con lo cual logramos un efecto multiplicador. Además, ejecutamos campañas de concientización sobre la importancia de evitar el maltrato y promover el cambio a este grave problema que nos afecta a todos. Con la ayuda de profesionales comprometidos, la Fundación a su lado brinda apoyo psicológico a niños y familias que han sufrido abuso. Nuestro sueño
Un país donde todos los niños sean educados con respeto, en un ambiente seguro que impulse su desarrollo y potencial. Es posible. Únete a nuestra causa. Juntos podemos lograrlo. Visítanos en www.fundacionazulado.org. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, como ustedes ven, Fundación Azulado hemos cumplido ya 10 años. Al nosotros empezar el trabajo, vimos la importancia de tener que trabajar con padres de familia y con niños y con profesores. Entonces, nosotros buscamos un programa donde nosotros podamos trabajar en conjunto con las 3 áreas que creíamos importante. Yo creo que capacitar al adulto y formar al adulto en este tema es lo que va a ayudar a un niño a resguardarse de un abuso sexual. Se debe trabajar con el adulto. Entonces, creamos un programa que se llama Mi Escudo. Mi Escudo tiene una mezcla de varios programas, pero el principal es de una señora chilena que vive en Australia, que nos ha permitido usar su programa de forma gratuita y nosotros le hemos acoplado acá para el Ecuador. Y con los años logramos hacer un kit del programa Mi Escudo. Es un kit lúdico donde se le enseña a los niños a través de cuentos y en forma lúdica. Y en nuestra investigación es el único kit en Latinoamérica que trabaja la prevención de abuso en forma lúdica. El kit Mi Escudo consta de varios juegos, donde a través de los juegos nosotros trabajamos varias áreas. Tiene 3 módulos principales. El módulo 1 es ¿Quién soy yo? Y se trabaja todo lo que es autoconocimiento, se trabaja seguridad en sí mismo en los niños, se trabaja autoestima, se trabaja los sentidos, decir lo que uno piensa, decir lo que uno siente. Luego entramos al siguiente módulo, Este es mi cuerpo, donde se conoce el espacio personal de cada niño, reconocer situaciones de peligro y riesgo, conocer las partes de mi cuerpo por mi nombre y que nadie me puede tocar, y se trabaja a través de juegos con todos estos temas. Y el tercer módulo es Yo tengo derecho a sentirme seguro. Aquí trabajamos el secreto, que es una de las armas más importantes que utiliza el abusador en el niño. Nadie tiene derecho a tocarme, validar mis derechos y cómo pedir ayuda. Entonces, es un programa de 12 sesiones, más o menos nos demoramos 3 meses en una escuela cuando intervenimos. Nosotros capacitamos a los profesores y los profesores replican esto con los niños en las escuelas. Y nosotros estamos ahí presenciando el trabajo. Se da a la misma hora el programa en toda la primaria del colegio. Nosotros trabajamos con niños de 5 o 6 años hasta niños de 12 años. Ahora estamos implementando Mi Escudo para la preadolescencia también, otro kit para trabajar con preadolescentes. Este kit ya se trabaja en colegios privados, públicos. Hemos trabajado ya en varias ciudades del Ecuador. Es un programa que hemos visto efectivo. Nosotros trabajamos con el aval de la Universidad San Francisco de Quito. Le ponen el sello en todos los diplomas que nosotros entregamos a los profesores por la capacitación. Y es un programa que se hizo un análisis, un estudio pre y post del trabajo que se hizo, y salió un estudio muy importante que ya salió en una revista científica de Estados Unidos, el Journal de Prevención de Violencia en Estados Unidos. Nosotros ya fuimos aprobados y salió nuestro artículo allá, y creo que eso fue un antes y después de nuestro programa, porque ahora se ve que es un programa comprobado científicamente, que funciona y que se trabaja en los niños y que trabaja todo lo que es prevención, y los niños retienen los conocimientos. También trabajamos con los padres de familia, les damos una charla, a veces damos programas también de apego seguro dentro del colegio, de la escuela, con los padres de familia en grupos, o si no, damos esta charla donde les explicamos a los papás todo lo que se está viendo con los niños, con las profesoras, y también todo lo que es violencia doméstica y cómo ellos pueden prevenir esto.
Con el tiempo nosotros hemos desarrollado dos tipos de mi escudo. El uno es mi escudo para escuelas y el otro es mi escudo en familia. Este es un juego más corto del programa de las escuelas. Es un juego que consta de 4 o 5 actividades que hacen dentro de las casas. Pueden jugar papás con los hijos. Este es un juego que ya se vende en todos los juguetones del Ecuador. Ustedes verán una caja celeste azul que se llama Mi Escudo. Y es un juego lúdico, como un juego de mesa, un juego con barajas, con juegos, pero es un juego donde se puede trabajar en familia la prevención de abuso, porque muchos papás nos preguntan cómo trabajamos este tema con nuestros hijos. A qué momento, a qué edad, cómo lo hacemos. Entonces aquí yo creo que tienen una oportunidad. Hay un libro que se llama Secretos que Incomodan, que escribió la directora de nuestra fundación, Paulina Ponce. Este libro ha ganado premios internacionales, ganó el premio BID con el Banco Internacional de Desarrollo y la Fundación Alas de Shakira ganó el primer premio y Hillary Clinton entregó este premio. Entonces es un libro muy poderoso que al leer el libro, nosotros ya tenemos testimonios de niños que han sacado el tema de que les han abusado cuando leen que no se debe guardar secretos. Entonces, a través del juego, del dibujo, es la manera como los niños pueden manifestar lo que les está pasando, porque muchas veces no lo dicen de una vez. Entonces, creo que los padres tienen que estar muy atentos. Nosotros trabajamos que un padre de familia debe estar siempre con sus 5 sentidos, siempre creer en el niño, siempre escucharle. Estamos muy orgullosos de todo lo que la Fundación ha hecho en estos 10 años. Hemos trabajado, estuvimos en el simposio de pediatría que hubo aquí en el Ecuador y trabajamos nosotros con los pediatras en un programa. No sé si, Egni, puedes tú sacar lo que nosotros mandamos para los pediatras que yo te mandé. Hay ciertas cosas que los doctores, porque los doctores, como ustedes saben, son los primeros que pueden detectar problemas de abuso en niños. Y muchas veces llegan al consultorio casos muy importantes. Entonces, nosotros sacamos esto, no sé si le puedes hacer un poquito más grande. Les voy a leer esto que dimos a cada doctor aquí en el Ecuador, vinieron de todo el país y nosotros hicimos esto que ustedes pueden emplastificar y poner en los consultorios, porque muchas veces los niños van a consulta, el pediatra empieza a chequear las partes privadas del niño o a chequearle y no le avisa al niño. Yo este rato voy a ver tus partes privadas en compañía de tu mamá o de tu papá que están aquí, porque yo necesito ver como médico cómo está tu salud. Pero muchos doctores no dicen esto de antemano y puede ser una forma de prevención, puede ser una forma en que ellos nos ayudan a lo que es prevención. Entonces nosotros hicimos esto que dice, cada vez que examinas a un niño puedes protegerle del abuso sexual. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y 1 de cada 6 niños son abusados sexualmente. El momento de la consulta es ideal para enseñar a niños y niñas y sus padres conceptos básicos de prevención. Como pediatra, una manera de abordar el tema podría ser, en este momento voy a revisar tu cuerpo, incluso tu pene y tu vagina. Tú sabes que estas son partes privadas, eso quiere decir que nadie puede tocarlas. Yo lo voy a hacer solo en presencia de tus padres porque soy un médico y cuido de tu salud. Recuerda que si alguien en otras situaciones quiere tocar o toca tus partes íntimas, tú debes decir no y contarle a un adulto en quien confíes. Si todos transmitimos este mensaje consistentemente más, niños irán adquiriendo herramientas para reaccionar ante situaciones de riesgo. Entonces, de esto usamos nosotros, ya muchos pediatras pusieron en sus consultorios, yo les animo a ustedes que son estudiantes de medicina, muchos, que puedan trabajar con esto si ustedes trabajan con familias, con niños. Creo que al poner un grano de arena todos en nuestras áreas de trabajo, en nuestras profesiones, podemos todos contribuir a bajar estos números y ayudar a muchos niños en la prevención de abuso sexual y maltrato. Y con actividades como estas también ayudan mucho a sobrellevar esto. Les agradezco muchísimo a Daniela y Egni por invitarme, por haber estado aquí y poder contribuir con esto.
No sé si aquí tienen preguntas. Bueno, primero, muchas gracias, doctora María José, por su intervención. A continuación, tenemos algunas preguntas de parte de los participantes. La primera es, bueno, el maltrato infantil es una de las principales causas de depresión. Aún así, la depresión no es fácil de identificar, a veces ni en uno mismo. ¿Cómo hacer con estos niños encapsulados? ¿Podrá haber alguna vez una solución? Yo creo que siempre hay una solución para prevenir, para trabajar el maltrato y el abuso. Niños que son abusados, sí, muchas veces entran en depresión y es muy importante poder ayudar a este niño. Yo creo que el trabajo a tiempo, creo que la respuesta del adulto en cómo maneja el tema es muy importante, el que busque ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica, si es el caso, es muy importante porque muchas veces como adulto no buscamos esta ayuda o no buscamos esta ayuda para el niño y cuando ocurren estos temas se necesita ya de ayuda profesional, ¿no? Para trabajar. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el perfil de un abusador? Es muy buena pregunta y es muy curioso ese tema porque muchas veces creemos que el abusador es un pedófilo y no siempre es así. Nosotros tenemos casos donde vemos personas sanas que no tienen ninguna disfunción de salud mental que han sido abusadores. Y creo que el abuso es un tema de poder, ¿no? Y eso es muy importante ver que aquí es un juego de poder el que se juega dentro de temas de abuso. Creo que las personas utilizan una herramienta que es el secreto, los abusadores, que es muy importante trabajar esto con el niño, porque el momento que un abusador sabe que este secreto se va a develar, para el abuso, ¿no? Porque ese momento se da cuenta y el abusador sabe a qué tipo de niño ir. No va, su presa, él tiene muy claro cuál es su presa y no es niños que tienen una autoestima alta, una red de seguridad, un grupo de apoyo y un niño que va a saber decir no. Entonces, eso también es muy importante que se sepa que el abusador sabe a qué tipo de niño ir, con baja autoestima o sabe que es un niño vulnerable, que no tiene un grupo de apoyo, a quién acudir, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo llegan a usted los niños afectados? ¿Usted los busca o cómo hacen ellos para llegar? Muy buena pregunta. Tenemos las dos maneras. A veces cuando nosotros intervenimos en las escuelas a partir de la segunda, tercera sesión, ya van saliendo casos. Y hay niños que ya nos avisan o familias que vienen a contarnos o profesoras que nos cuentan de un tema. Nosotros siempre apoyamos la denuncia. Es muy importante cuando sí se sabe de un caso no quedarse callado como colegio, como familia y poder denunciar. Nosotros tenemos el apoyo psicológico dentro de la fundación a tarifa diferenciada, pueden venir a terapias y muchas veces acuden directamente al consultorio, a terapias, a nuestros consultorios. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación, con el MIES, entonces también por ahí muchas veces nos mandan casos o casos judiciales y trabajamos con los niños, entonces es de las dos áreas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias de la violencia infantil antes y durante el confinamiento? Bueno, la diferencia es que los números han subido. Nosotros también en la Fundación Azulado trabajamos en un programa con la Policía Nacional, hemos trabajado también en programas con varias empresas. En este momento nosotros como nos hemos reorientado a qué trabajar, porque este rato no hay los colegios, entonces sí ha subido mucho el tema en consultorio de niños que han acudido a ayuda. Y yo creo que la diferencia en el trabajo es que ahora, claro, no tienen el acceso a la escuela, a las profesoras, y nosotros tenemos que estar más atentos al trabajo en las familias, al trabajo con los padres de familia, al cómo llegar a los niños para poder escucharles y trabajar con ellos. Hemos hecho también todo un trabajo sobre el Internet y la influencia del Internet en los niños y toda la pornografía o programas que los niños están recibiendo.
Hemos trabajado con padres de familia y con niños en este tema también. Ya. Otra pregunta, a ver, ¿cómo hacen para ayudar a los niños en este tiempo de pandemia? Exacto, o sea, ahora trabajar con los niños directo está difícil. Este rato el tema del trabajo con los niños es difícil porque no tenemos el acceso directo a ellos. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo entrar al trabajo con niños, estamos esperando poder regresar a escuelas y hemos hecho un aula virtual. Nosotros a este rato nos hemos reinventado y con la Universidad de San Francisco hemos creado el programa Mi Escudo Virtual. Entonces tenemos personas de este momento capacitándose en el programa Mi Escudo, pero ya en forma virtual para poder atender directo. Y trabajamos también con un programa de UNICEF junto con Cooperación Internacional, donde les capacitamos y están yendo las personas directo a la frontera a trabajar con las personas ahí, con los niños, en comunidades, en el programa Mi Escudo. Por ahora. Bueno, tenemos otras preguntitas. ¿Por qué, si es un tema con tanta prevalencia, no hay campañas mediáticas actualmente? Nosotros estamos trabajando en eso, no saben la importancia que nos parece hacer una campaña mediática, que se oiga la voz, que sea a nivel nacional sobre prevención de abuso. Estuvimos conversando con el municipio de Quito para crear esta campaña. Ahora también tenemos algo nuevísimo que acaba de salir que les vamos a contar con el Ministerio de Educación. Estamos con el programa Mi Escudo por radio. En el radio de Público Nacional, donde se pasa todo el trabajo de escuela que están haciendo los niños, están saliendo ya unos cortos sobre cápsulas del programa Mi Escudo sobre prevención, y esto está dirigido yendo directo a los niños. Entonces, esto es una campaña mediática ahorita que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, pero sí, es verdad, falta una voz que diga proteger a nuestros niños a nivel nacional, sería excelente hacerlo. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los niños más afectados? Hablando del contexto como preescolares, infantes mayores o ya niños preadolescentes. Bueno, en el abuso sexual, lo que me olvidé decirles es que no hay clase social. Esto pasa en clase baja, clase media, clase alta, colegios públicos, colegios privados, en todas las edades. Ahora, las edades más vulnerables que ocurre el abuso sexual y que nosotros vemos son edades primarias, 4º grado, 5º grado, 3er grado, son los grados que más se ven, ¿no? Desde los 8 años hasta los 12 años ocurre con mucha frecuencia, pero tenemos casos de abuso de niños de 2, 3, 4 años y casos también de adolescentes. Tenemos casos de profesores que han abusado de sus alumnas en edad secundaria. Entonces, esto ocurre a todo nivel, en toda edad. Es un problema de los pocos problemas que ocurren en toda clase social. Listo. También, ¿cómo podemos contactarnos con su fundación? Esa es una pregunta muy importante. Qué bueno, sí, gracias por la pregunta. Este rato nosotros no estamos presencial en las oficinas por el momento. Yo les voy a dar el celular de nuestra persona que está recibiendo las llamadas para todo lo que es citas o trabajos. Ahora pueden entrar también a nuestra página web www.fundacionazulado.org. No sé si quieres ponerle en el chat. También es muy importante, y les voy a dar aquí el teléfono a donde ustedes pueden acudir ya, teléfono celular, para que puedan también hablar. Es el 0999-032-395. 0999-032-395 para todo lo que es citas, o si ustedes necesitan contactar, ahí trabajamos 10 psicólogas también. Estamos en Instagram y en Facebook como Fundación a su lado,
Fundación A Su Lado, Creciendo Sin Maltrato Infantil. Estamos en Instagram como @ASuLadoEcuador y también estamos en Twitter como A Su Lado Ecuador. Ya, y tenemos ya 2 preguntas más para finalizar. ¿Qué estrategias utilizan para acercarse a los niños que por sí ya tienen miedo? Sí, las estrategias que usa el abusador, nosotros trabajamos en uno de los programas de Mi Escudo, en las escuelas, y claro, nosotros trabajamos todos los temas que utilizan el abusador, que son chantaje, amenazas, engaños, casi siempre no es con violencia como el abusador se acerca, sino a través de estas estrategias y tácticas. Y el niño les debe conocer. Nosotros en nuestro programa practicamos lo que es cada uno, porque a veces los niños oyen estas palabras, les explicas, pero no saben bien lo que es. Entonces nosotros utilizamos ejemplos, les hacemos a ellas a través del teatro recrear estas escenas para que el niño sepa exactamente cuándo es chantaje, cuándo es amenaza, cuándo te están diciendo no digas a nadie, cuándo es un semáforo rojo si alguien te dice algo. Si empieza tu cuerpo a sentir estas sensaciones de palpitación, de miedo, que el niño sepa sentir su cuerpo. Ya, ¿cuál ha sido su mejor experiencia dentro de la fundación? Tenemos 1 millón de experiencias dentro de la fundación. Yo creo que cada vez que vemos salir a un niño, ayer nos contaron que hubo un caso que se resolvió judicialmente y ya está acusado el abusador. Para nosotros, cuando ya la justicia interviene, es una satisfacción enorme, porque muchas veces estos casos quedan en la nada, no pasa nada, se demora mucho tiempo. Y yo creo que ver que sí se cumple la justicia para nosotros es importantísimo, ver un niño que se ha podido parar el abuso, que se ha podido detectar, ayudarle a la familia y parar, es una ayuda enorme. Otro paso importantísimo para nosotros fue cuando ya exportamos nuestro programa fuera del Ecuador y ya estamos en el Caribe, también fue un logro enorme, pero en estos 10 años tenemos muchísimos logros de sentirnos orgullosos. Y una última pregunta que se realizó y creo que es muy importante, ¿cómo una persona podría ser parte de la fundación? Ay, nos encantaría. Nosotros tenemos voluntarios que entran a la fundación y trabajan con nosotros en los colegios. Nosotros les damos una capacitación pequeña y los estudiantes hemos tenido de medicina, de pedagogía, de psicología y a veces de otras áreas que no tienen que ver, se comprometen a ser voluntarios. Eso es muy importante para nosotros, el compromiso de voluntario. Entonces se tiene que comprometer a querer trabajar con nosotros estos 3 meses en los colegios. A veces tenemos voluntarios que nos ayudan en otras áreas, no en los colegios, en campañas o en programas, y les capacitamos y trabajan con nosotros. Y muchos ya se han quedado a hacer el programa con nosotros después de ser voluntarios. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Y bueno, ya continuando, chicos, tenemos un pequeño retraso con la siguiente ponente. Sí. Por lo que le pedimos... les agradezco mucho. Sí. Les agradezco mucho, como les dije al principio, no saben la importancia de este tema, de poder tener este tema en el tapete ahorita en confinamiento, y les agradezco muchísimo por la invitación y les aliento a continuar estos días en el trabajo que están haciendo. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, chicos, regresamos. Muchas gracias por la espera. Y bueno, a continuación les presento a nuestra segunda ponente del día de hoy, la activista en derechos humanos y tecnóloga en informática educativa, Diana Maldonado. Ella nos hablará sobre los riesgos cibernéticos en la comunidad infantil. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas tardes. Disculpen la demora, se me presentó un inconveniente y no pude estar a tiempo, pero acá estoy. Ok,
que es lo importante. Bienvenida. Vamos a hacer esta ponencia como una ronda de preguntas entre la activista y nosotros. Vamos a irles haciendo preguntas y asimismo los invitamos a todos los participantes que pueden ir haciendo preguntas en el formulario que se enviará en unos minutos. Y bueno, primero lo que quisiéramos saber es qué es la violencia digital, cómo se presenta en los niños. Bueno, la violencia digital es aquella violencia que se sufre a través de los medios digitales, valga la redundancia, siendo, según las estadísticas, los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables y afectados por esta violencia digital, debido, lógicamente, a la utilización ahora, sobre todo también en pandemia, de Internet y las redes sociales, ya que se puede decir que los niños, niñas y adolescentes de esta última generación y de la anterior son también conocidos como nativos digitales, porque, lógicamente, esta generación es la que prácticamente ha nacido también con un celular, una tablet o algún dispositivo con el cual se pueden conectar a Internet prácticamente desde que nacieron. Entonces, debido a eso son conocidos como nativos digitales o también se los conocen como generación M de millennials. Y ahora que son los centennials también. Y hay diferentes formas también de ejercer esta violencia digital. Esta violencia, si hablamos de niñez y adolescencia, podemos hablar de, por ejemplo, ciberacoso, también podemos hablar del ciberbullying, del grooming, también del control a través de los mensajes, del pornovenganza incluso, ya también en adolescentes, ya sean chicas o chicos, y también hay otras formas de ejercer violencia contra ellos, como por ejemplo, sin habérselo pedido, enviar imágenes de genitales o pedirles que envíen ellos imágenes también de su cuerpo o de alguna parte o incluso también de sus genitales o haciendo alguna acción o acto con ellos. Todo esto de aquí se puede encasillar en lo que es la violencia digital hacia niñez y adolescencia. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que actualmente, sobre todo ahorita que estamos en educación online, que enfrentan los niños y adolescentes en la violencia? Bueno, ahora por pandemia podemos nosotros evidenciar, y se ha podido evidenciar incluso aquí en el país, que niñez y adolescencia ha sido muy amenazada por las redes sociales. Entre esas, lo más usual o lo que más se ve es el grooming. ¿En qué consiste el grooming? El grooming consiste en que una persona adulta utiliza las redes sociales, suplanta una identidad, porque en este caso se hace pasar por un par. Es decir, si estoy chateando o estoy comunicándome con una niña o un niño, yo me hago también aparecer como niña o niño para poder entablar una relación de confianza con el tiempo y de esta manera después poder pedir la información que yo requiero y que yo necesito, que serían, por ejemplo, en este caso, videos o imágenes que puedan ser también hasta comercializadas en sitios porno o entre sitios que frecuentan también pedófilos o pederastas. Entonces, en esto consiste el grooming, en hacerme pasar por alguien que yo no soy, para de esta manera poder engatusar o poder engañar. Lo mismo ocurre con los adolescentes. Con adolescentes es igual. Si yo me encuentro con un adolescente, entonces voy a fingir también que soy un adolescente, aunque no siempre se da esto de aquí, porque también está evidenciado que en el caso, sobre todo, en mujeres de niñas y adolescentes y en hombres de niños, las personas que incurren en violencia hacia ellos no necesariamente en todos los casos incurren también en grooming, sino que por el contrario, se presentan tal cual. Y para esto, justamente en pandemia, me acuerdo que yo hice una investigación cortita y pude evidenciar esta diferencia entre niñez y adolescencia. Por ejemplo, en el caso de se crearon, mejor dicho, dos perfiles falsos en redes sociales. El uno de un adolescente y el otro de un chico adolescente. ¿Cuál fue el resultado frente a esto? El de la chica no tenía ni media hora de haber sido aperturada esta cuenta en Facebook
e inmediatamente empezaron a llover por Messenger hombres saludando, diciendo hola, ¿qué tal? Y después de cierto tiempo también de decirles hola y responderles el saludo, lo que hacían era inmediatamente pedir una nueva foto para poder verla. Si se enviaba la foto de perfil, pues te decían, no, esa foto no, porque aparte eran fotos que protegían la identidad de las personas que nos ayudaron a hacer esto. Cabe recalcar que eran personas adultas, conscientes de lo que estábamos haciendo y de las cuales obtuvimos su autorización previa. Entonces, lógicamente las fotos disimulaban un poco porque eran adultas, entonces teníamos que hacerlas pasar por adolescentes para saber qué era lo que pasaba. Y la petición de algunos hombres era, no me envíes esa foto de tu perfil porque no la puedo ver muy bien, envíame otra foto en la que te pueda ver mejor. Y en el caso de los hombres, en cambio, el perfil que se hizo del chico no tuvo tanta acogida porque la de él era el perfil de un adolescente. Si hubiese sido quizás el perfil de un niño, el resultado hubiese sido otro. Pero en cambio en el perfil del adolescente los hombres simplemente interactuaban diciéndole hola, saludaban, le preguntaban cómo le había ido en el trabajo, qué había hecho durante el día, como para entablar una amistad. Pero en cambio con las chicas sí era otro tipo de interés. Incluso se llegó al punto de que una de estas personas le invitaba a esta chica a ir a su casa, que no iba a pasar absolutamente nada que ella no quisiera, pero que le invitaba para poder seguir siendo amigos y conocerse mejor. Ya sabemos esas invitaciones también a lo que van, ¿no? Entonces no podíamos decir que no iba a pasar absolutamente algo, sino todo lo contrario, pero esta es una forma en la que están expuestos niñez y adolescencia. Por eso es muy importante sentarse con nuestros niños, niñas, adolescentes y explicarles los peligros reales que se pueden encontrar en Internet. A veces se piensa que estas cosas solamente le pasan a otra persona, le pasan al vecino, le pasan a cualquiera que no haya quizás tenido cuidado al ingresar a Internet, pero ahí tenemos nosotros que hacernos una pregunta. En realidad, todas y todos nosotros, hablando de personas adultas que tenemos hijos, hijas, ya sean niños o adolescentes, en realidad nosotros sabemos cómo cuidarlos. Nosotros sabemos cómo cuidarnos nosotros mismos dentro de Internet. Si nosotros no tenemos muy clara esa respuesta, entonces, ¿cómo le podemos decir a nuestros niños o adolescentes que puedan cuidarse bien en Internet si ni siquiera nosotros mismos lo sabemos? Claro, y es muy importante también eso de ahí porque ni nosotros mismos sabemos algunas aplicaciones que usamos que a veces mandan fotos y cosas así, no sabemos el tipo de seguridad que conlleva, por eso quería preguntar cuáles son las aplicaciones en donde se ve más ese tipo de violencia, en donde los acosadores abusan de niños, niñas, adolescentes, cuáles son las apps que se ven más frecuentemente en esto de aquí. Bueno, hay que tener en cuenta que Facebook es una de las aplicaciones o de las plataformas más utilizadas. Es la que tiene más usuarios. De allí vienen otras plataformas más, pero Facebook es la que gana a nivel mundial. Entonces, debido a eso, se puede también correlacionar y decir que de los mayores ataques que reciben es justamente en Facebook. A pesar de que uno de los requerimientos para poder abrir un perfil en esta plataforma es que se tenga más de 14 años, muchas veces lo que se hace simplemente es cambiar el año de la edad, porque es súper fácil, y finjo que tengo 18 o que tengo cualquier otra edad y me abro el perfil. Entonces, vemos que por allí no existe en realidad una seguridad rígida al 100% como para evitar que se hagan estos perfiles. Entonces, como los pedófilos, los pederastas también ya saben de estos engaños, recurren a Facebook para poder buscar a sus víctimas. Durante pandemia se vio también el caso de niños que habían sido abusados y violados sexualmente por una banda de pederastas y pedófilos aquí en Guayaquil. Y esto sucedió durante la pandemia. Niños habían sido contactados por Facebook, y hablo solamente de niños porque no habían sido niñas, solamente niños, por Facebook, por personas pertenecientes a las filas militares y a la policía. Y estas personas lo que hacían era pasarse por un niño, el grooming, se encontraban con él y ya cuando lo tenían enfrente, pues lo secuestraban, lo violaban y esto era filmado para luego venderlo en las redes sociales. Entonces,
vemos que esto está muy activo en las redes, que Facebook es una de sus redes favoritas, en Ecuador es una de las redes más utilizadas, pero también nosotros mismos como adultos estamos exponiendo sin querer a nuestros niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo con redes como TikTok. Se comprobó también que en TikTok hay muchísimos niñas, niños, adolescentes y que es una de las plataformas favoritas hoy por hoy de pederastas y de pedófilos para poder contactar víctimas. Aparte que TikTok no tiene una buena seguridad, porque la plataforma, y esto hay que decirlo en general para todas, las plataformas que nosotros utilizamos, las aplicaciones, Facebook, Twitter, todas las de redes sociales, no han sido creadas para tener seguridad. Han sido creadas para que la mayor cantidad de personas pueda utilizarlas, pueda abrirse un perfil, pueda usarlas diariamente, lo más que puedan, el mayor tiempo que puedan ellos pertenecer frente a la pantalla, porque lo que necesitan es nuestros datos y nuestra información. Más o menos como la polémica que surgió con WhatsApp, de que si hasta no sé qué fecha tú no aceptabas, pues entonces ya perdías tu cuenta y caso contrario, si aceptabas, pues toda tu información podía ser utilizada por Facebook. Ya, lo mismo es acá. Estas plataformas son plataformas comerciales. Están hechas y diseñadas para que nosotros le demos información a las plataformas de nuestros hábitos y uso de Internet. Para luego esta información, conocida como Big Data, porque nosotros damos metadata, que luego se transforma en Big Data, y esta Big Data es vendida. Es vendida a empresas de publicidad, es vendida a empresas que justamente se dedican a promocionar productos para poder ellos ya tener un nicho seleccionado, un target al cual enviar estas publicaciones. Por eso cuando nosotros pautamos algún post en Facebook, en Instagram, las personas que lo han hecho, se podrán dar cuenta que te preguntan, antes de todo, ellos ya tienen un target de público al cual llegar con esa publicación, porque ellos ya tienen indexada toda esa publicación, toda esa información. Entonces, simplemente lo que ellos hacen es buscar en su base de datos de acuerdo a la información que nosotros damos y ya tienen todo ese target. O sea, ahí ya está demostrado que nuestra información sirve para alimentar todas estas empresas y toda esta publicidad que nos quieren vender. Entonces, como no están diseñadas para tener seguridad, nosotros tenemos que tener seguridades extras, adicionales, que aparte de las que nos dan la aplicación, nosotros poder utilizar esas. Como por ejemplo, nosotros tenemos que poner reglas en nuestra casa. Nosotros tenemos que estar conscientes que el tener seguridad y precaución al navegar en Internet, hablando de niñez y adolescencia, se obtiene cuando tú te sientas con el niño, la niña o el adolescente y hablan de este tema. Por lo tanto, nosotros los adultos también tenemos que estar informados y muy bien informados para poder transmitir esta información. Si nosotros no tenemos esta información, si nosotros no tenemos esta formación en seguridad, difícilmente se la vamos a transmitir a las personas que también vivan con nosotros. Entonces, podemos hacer pequeñas reglas si es que no estamos muy enterados de cómo va esto de la seguridad informática. Y entre esas reglas, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, que la computadora siempre esté en un lugar visible, que no esté en una habitación, que no esté en un lugar privado, en una sala de estar, sino, por ejemplo, en la sala, en el comedor o en algún sitio donde pueda el niño o la niña ser supervisado. Decirle también que el uso de Internet va a ser en determinadas horas, que no va a ser 24 horas del día que va a poder tener acceso, sino durante determinadas horas, y lo mejor sería que pasadas las 10 de la noche ya no pueda seguir usándolo. Porque justamente allí, a esa hora, es cuando también gente de otros lados del mundo, debido a los usos horarios, también se conectan y pueden llegar a víctimas del otro lado del planeta. Entonces, preferible que su navegación no sea hasta muy tarde. También comentarles que no acepten solicitudes de amistad de personas que no conozcan o de personas de las cuales a lo mejor solamente vieron una vez y no volvieron a saber de esas personas. Porque justamente al aceptar estas solicitudes de personas que no se conoce es también cuando puede incrementar el peligro hacia ellos. Nosotros también podemos tener instalados en nuestras computadoras controles parentales, bloqueadores de anuncios, contenedores de aplicaciones o también denominados sandbox,
que nos ayudan a que la computadora no pueda ser intervenida por un tercero en el caso de querer robar información, bloqueadores de rastreadores, etcétera, etcétera. O sea, podemos instalar diversas aplicaciones adicionales a nuestro teléfono o a nuestros navegadores o a los dos para poder incrementar estas seguridades y poder mantener a nuestros niños, niñas y adolescentes más seguros en casa. Pero primero tenemos nosotros que saber esa información para poder transmitirla, lógicamente. Exactamente. Eso es muy importante porque actualmente los niños tienen mucha facilidad en computadoras, por las clases online, también en los teléfonos celulares, que es muy frecuente actualmente. Una de las preguntas que tenemos también es ¿cómo podríamos definir la sextorsión, el ciberacoso y el ciberbullying? Ya, la sextorsión es aquella que se da cuando, o se da después, digámoslo así, de que tú has hecho sexting, ¿no? El sexting es aquella actividad en la cual tú envías y recibes mensajes sexuales, ya sea solamente texto o imágenes o video o todos ellos juntos a través de redes sociales o de algún medio de comunicación. Estas imágenes o este material que se obtiene después del sextear a veces es utilizado para extorsionar a la otra persona, para presionarla, por ejemplo, a que regrese a una relación que ya no quiere. O yo he conocido de casos hasta de que te piden dinero. ¿Ya? Yo conocí el caso de un ex que le pedía dinero a la persona con la que había estado anteriormente a cambio de que él no iba a publicar videos o fotos que tenía de ella, ¿no? Y cada vez y cuando él se encontraba sin dinero, le pedía dinero. No es que solamente lo hizo una vez, sino que ya tenía costumbre de pedirlo periódicamente, ¿no? Me imagino que cada vez, como decimos nosotros, cada vez que estaba chiro o alcanzado, hacía esto. Entonces, eso es, por ejemplo, sextorsión. Yo tengo material tuyo que es comprometedor y si tú no haces lo que yo te digo que hagas, pues lo voy a publicar, lo voy a hacer viral, lo voy a pasar por mis redes. El otro era, hazme acuerdo, por favor. Ciberacoso y ciberbullying. Ya, el ciberacoso o el ciberacoso y el ciberbullying prácticamente vendría a ser, son como muy parecidos, ¿no? Porque en el bullying también lo que tú haces es acosar a una persona con la intención de que se sienta mal. Y en el acoso es lo mismo. Lo que cambia es la relación que tú tienes con la persona. Porque por lo general en el bullying, tú sabes que esa persona, por ejemplo, estudia contigo. Es tu compañera o es tu compañera de escuela, de colegio o incluso de universidad. Entonces, este ataque entre pares, porque por lo general se da entre pares, ¿qué es lo que hace? Utilizar también las fake news, o sea, utiliza calumnias que postea, falsedades que también son posteadas para poder hacerte quedar mal, que tú te sientas mal y lograr el cometido justamente de acosarte. Y en cambio en el ciberacoso puede darse de que no sea tanto entre pares, sino más bien de una persona que tiene una cierta relación de poder hacia la otra y utiliza esta relación de poder para ejercer el acoso. No es necesario que esta relación de poder se dé entre personas muy mayores y alguien menor. También podría darse entre pares, pero cuando se da entre pares es porque anteriormente de alguna forma ha existido una relación de poder. Es decir, por ejemplo, he sido tu novio o tu novia o tu profesor, tu profesora, o sea, algo que indique que yo tengo esta relación contigo para poder ejercer este acoso. En el bullying, en cambio, es como más entre pares, ¿no? Entre niños, entre adolescentes o incluso entre personas adultas también. Pero tanta esta diferencia no se ve. Ok. Y entonces, no sé si usted sepa bajo qué ley o derecho se pueda denunciar el ciberacoso y si se da una sentencia o castigo real por eso de aquí. Nuestra legislación en ese sentido, bueno, y en muchos sentidos también, pero hablando de ese, se encuentra bastante corta, ¿no? Hay países en los que ya hay leyes
para datos, por ejemplo, ¿no? Se llaman como ley de datos o ley de protección de información. Y para esto voy a poner un ejemplo súper práctico que todos nosotros supimos, ¿no? Que fue el que puse anteriormente, el de WhatsApp con Facebook, ¿no? Esta medida de que si nosotros no aceptamos los nuevos requerimientos de seguridad, por decirlo así, de WhatsApp, si no perdemos nuestra cuenta, si no lo aceptamos, solamente se va a dar en América, por ejemplo. En Europa no. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene su ley que protege la información de los usuarios de Internet, de las personas que acceden a Internet. Entonces, esta política nueva que quiere implementar WhatsApp con respecto a nuestros datos no se va a dar en Europa, por ejemplo, por esas leyes. Si nosotros también tuviésemos esas leyes aquí en América, o por lo menos en Ecuador, nosotros tampoco tendríamos que pasar por estos cambios. Pero aquí en Ecuador no se le ha dado atención a esto. Ni siquiera por pandemia se ha considerado pensar en una ley que justamente proteja los datos de las personas que accedemos y que utilizamos Internet, sin importar nuestra edad. Lo único que se contempla en nuestras leyes, por ejemplo, en la ley contra la violencia hacia las mujeres, es que el Internet o el acoso o la violencia que se pueda dar a través de medios digitales es un ámbito de la violencia, más no que sea un tipo más de violencia. Porque ya en otras legislaciones de otros países se puede hablar de violencia digital y se puede también hablar de violencia de género digital. Aquí en el Ecuador ni siquiera se acogió a la violencia de género digital. Y esto yo se los digo con pleno conocimiento del caso, porque cuando la ley contra la violencia a la mujer se la estuvo estudiando aquí en Guayaquil para que de aquí de Guayaquil salga con aportes hacia la Asamblea, yo estuve en todas esas reuniones. Y yo hasta me reuní en ese momento con la asesora de Dayana Pasley, que fue quien promovió esta ley. Y de aquí de Guayaquil, esa ley se fue con 3 tipos de violencia incluidas, que era la violencia de género digital, la violencia intragénero y la violencia interrelacionada. Esos 3 tipos de violencia salieron de aquí hacia la Asamblea y en la Asamblea los quitaron. Entonces, estamos nosotros, yo creo que ni siquiera en pañales, yo diría que estamos siquiera como en embrión con respecto a lo que quiere decir todo esto de las leyes. En el Código Penal tenemos algo que puede proteger con fugas de información o con fugas de base de datos, robo de información, pero que en sí no se ajusta a lo que realmente se requiere. Se requiere una ley en la cual se contemple el ciberacoso, se contemple el ciberbullying, se contemple el grooming, se contemple todos estos tipos de violencia, porque caso contrario tenemos una mesa sostenida solamente con una pata y las otras 3 patas nosotros tenemos que ver cómo las complementamos para poder terminar de armar la denuncia y ponerla. Y allí todavía tenemos que esperar a que el fiscal sobre el que recae diga si la carga probatoria es lo suficientemente fuerte para poder seguir en ese proceso penal, o caso contrario, simplemente se archiva esa denuncia. Entonces es muy urgente que en Ecuador ya se empiecen a pensar y a elaborar esta ley, porque caso contrario, todos y todas nosotras en algún momento que seamos víctimas de este tipo de violencia, vamos a caer en indefensión. Qué triste esto de aquí. Creo que debería ser muy importante que se considere ponerse alguna ley, porque si no, como usted mismo decía, vamos a seguir con todo esto. Una de las preguntas que hay es, ¿qué se debe hacer para eliminar una foto privada de un niño que se ve en la web? ¿Pero en cuál web? ¿En una web cualquiera o en el perfil de una web alguien? cualquiera, ajá, sí. Internet, online. Bueno, sí es posible denunciar a la misma web, ¿no? Por ejemplo, si es una plataforma como Facebook, nosotros podemos denunciar esa publicación a la plataforma para que pueda ser revisada y posteriormente eliminada. Lo mismo con Twitter o cualquier otra plataforma más. Ya si es una web cualquiera, ya es un poco más complicado, porque quizás si es un blog mío, yo lo controlo y este blog aparece como si fuese una web.
Entonces, casi que yo le estoy diciendo a la misma persona que lo publicó, bájalo. Es un poco complicado hacer eso, ¿no? Pero si es en una plataforma es mucho más sencillo. Allí también habría que ver dónde ha sido, por ejemplo, hecha esta web. Porque si esta web, por ejemplo, ha sido hecha en un lugar como Ecuador, en donde nuestras leyes no son lo suficientemente fuertes, denunciar esto, más tiempo te va a llevar a hacer la demanda, denunciarlo, ir a la fiscalía y todo el proceso que esto lleva para que al final te digan no pudimos hacer algo y todavía siga. Si la plataforma en donde fue construida esta web, por ejemplo, se encontrase en Europa, con las leyes de Europa es otra cosa. Y eso lo puede denunciar cualquier persona en cualquier parte del planeta. Pero nosotros tendríamos primero, antes que todo, saber con certeza dónde está ubicado el servidor en donde se aloja esa página web, para que, según las leyes de ese país en donde esté alojado, pueda o no pueda ser sancionada esta persona. Las cosas se manejan de esa manera. Por ejemplo, en seguridad digital o en seguridad informática, pongo este ejemplo. Si yo quiero tener muchísima más seguridad al utilizar una nube, no voy a utilizar, por ejemplo, la nube de Google, que sus servidores se encuentran en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo de repente soy un activista en derechos humanos y tengo información allí guardada, que es información que es muy comprometedora, quizás hasta para autoridades, aquí pueden pedir a Estados Unidos que den un informe de lo que yo tengo en esa nube. Y como las leyes de Estados Unidos no son tan fuertes, lo más probable es que den esa información al país. En cambio, si yo utilizo una nube en cual su servidor se encuentre en Europa, la ley de protección de datos de Europa va a impedir que ellos puedan revelar alguna información mía, así sea que la pida el país o la pida quien sea, porque su ley me protege. Entonces, en cuanto a activismo, ¿qué sería entonces mejor para el activista si tiene mucha información comprometedora? ¿Guardarla en Google o guardarla en otra nube como por ejemplo Mega, que se encuentra en Europa? Lógicamente, va a ser mucho más seguro Mega que Google. Pero muchas personas nunca toman en cuenta esto porque no saben. Y es lógico que no se sepa porque nadie está enseñándote esto ni en el colegio ni en la universidad. Este conocimiento se adquiere de otra manera, de otras formas. Y si este conocimiento no llega a los usuarios o las usuarias, pues lastimosamente van a seguir siendo víctimas de robo de información o de algunos ciberdelitos más. Ok, y una última pregunta. ¿De qué manera se puede preparar a los niños o adolescentes a saber qué hacer ante este tipo de escenarios? Sentarse con ellos y conversar. Conversar de los peligros que se encuentran en Internet. Si son, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que niños muy pequeños puedan tener acceso a un teléfono y que siempre tengan ese teléfono con ellos. Vemos en almacenes donde venden estos artículos que ya hay tablets pequeñas con dibujitos y tienen el forro como si fueran ositos, gatitos, perritos y no sé cuántas cosas para llamar la atención y que los padres o las madres compren estos dispositivos para dárselos a sus hijos pequeños porque solamente juegan, porque solamente pueden ver YouTube o aplicaciones por el estilo. Pero incluso en esos momentos también pueden estar en peligro, porque yo puedo instalar remotamente en ese tablet o en esa computadora, en ese dispositivo, un código malicioso que pueda activarme la cámara en el momento que yo quiera. Entonces, puede estar el niño jugando o puede estar haciendo algo y yo mientras tanto estoy utilizando la cámara o el micrófono o las dos cosas de ese dispositivo sin que alguien se dé cuenta. Por eso también una de las normas de seguridad que se debe de tener a todo nivel, no solamente niñez y adolescencia, sino todos y cada uno de nosotros, sería siempre tener nuestras cámaras de todos nuestros dispositivos tapadas y verificar que los micrófonos se encuentren deshabilitados y que solamente se habiliten en el momento en el que nosotros lo necesitamos, no que esté habilitado 100%. Y aquí les doy una recomendación. Me imagino que todos ustedes utilizan Windows, porque es el sistema operativo que más se usa en sus computadores. Windows 10 de por sí viene con la cámara y el micrófono habilitados.
abiertos, sin que la persona que utilice ese dispositivo lo haya hecho. Simplemente cuando a nosotros nos llegó la actualización de que pasábamos de Windows 8.1 a Windows 10, o para las personas que ya se compraron un dispositivo con Windows 10, verifiquen que su cámara y su micrófono estén apagados, porque Windows 10 los trae activados y abiertos por default. Entonces, esas son brechas de seguridad que se encuentran absolutamente en todos los sistemas operativos. ¿Hay sistemas operativos que son más seguros que otros? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo no uso Windows. Yo uso otro sistema operativo, porque aparte Windows tampoco no me agrada mucho, pero por cuestiones de seguridad y por el trabajo que yo hago, yo tengo que utilizar otro sistema operativo. En mi caso, yo utilizo Linux. Windows no podré utilizar por todas estas brechas en seguridad que tiene. Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos al día actualizando nuestros dispositivos, porque solamente con las actualizaciones constantes es que las seguridades en ellos se pueden incrementar, porque se van cerrando las denominadas backdoor o puertas traseras por donde puede salir nuestra información sin que nos demos cuenta. Entonces, siempre tengamos, por ejemplo, nuestras cámaras y micrófonos deshabilitados, nuestra cámara tapada, no importa si es nuestro teléfono, tenerla igual tapada. Y también lo otro, verificar que efectivamente tengamos todos estos dispositivos deshabilitados en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en nuestra computadora, porque quizás sin nosotros saberlo, alguien nos puede estar espiando. Y les cuento que esto por pandemia también se dio bastante. Tanto así que una actriz, que es Bárbara Najas, que no sé si ustedes la conozcan, ella escribió un tuit diciendo que alguien le había enviado por mensaje fotos de ella mientras ella estaba en su casa y se la veía haciendo cosas cotidianas en su casa y se las habían enviado. ¿Qué quiere decir? Que alguien se había metido a su computadora o a su dispositivo, había habilitado la cámara, había tomado esas fotos y se las había enviado como para decirle, mira, date cuenta que yo te estoy observando y yo te estoy viendo. Entonces, así como le pudo pasar a ella, le pasó, mejor dicho, a ella, nos puede pasar a todos y a todas. Muy interesante. Y están preguntando a los participantes que si Mac es seguro. Mac es mucho más seguro que Windows, eso sí. Pero en cuanto, por ejemplo, si yo conecto mi iPad o conecto mi teléfono a la computadora, siempre va a salir un mensaje en pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Que dice que si nosotros le estamos dando autorización para que pueda leer la información y todo esto. Los dispositivos Mac, o los dispositivos de Apple, mejor dicho, de por sí ya son dispositivos que vienen cifrados de fábrica. En el momento en el que yo conecto este dispositivo a una computadora y me sale ese mensaje y yo pongo aceptar, mi dispositivo deja de estar cifrado, porque tiene por necesidad que dejar de estar cifrado para poder enviar y recibir información. Porque siempre hay lo que se denominan tokens, que son códigos que se van actualizando cada cierto tiempo para poder emitir o recibir la información de manera óptima. Entonces, durante ese tiempo que está el teléfono o el dispositivo conectado, deja de estar encriptado. Se lo desconecta y otra vez vuelve a estar encriptado. En cambio, en los dispositivos Android, de por sí, todos vienen sin encriptar. Nosotros mismos como usuarios o usuarias tenemos que hacer esta encriptación. Nos vamos a las configuraciones y hay una parte en donde habla de almacenamiento y ahí te pregunta si tú deseas que esté encriptado. Le pones que sí y lógicamente ya va a poder estarlo, pero si tú manualmente no lo haces, no pasa. La ventaja de iOS frente a Android es que iOS es más seguro porque remotamente es más complicado de que puedan ingresarle exploits o códigos maliciosos. En cambio, con Android es mucho más fácil. Con Android yo te puedo hasta mandar un mensaje, cualquiera, y tú le haces clic al enlace y se te instaló. En cambio, con iOS es un poquito más complicado. Cuando tú quieres hacer eso, incluso tú ves que el link ni siquiera se te abre, precisamente por la encriptación que ya tiene el teléfono y por los parámetros de seguridad con los cuales ya viene iOS. Entonces, frente a Windows, lógicamente sí.
los dispositivos iOS van a ser mucho más seguros para ataques de virus, para ataques de cualquier código malicioso que pueda ser ingresado a la máquina, pero eso no quiere decir que no puedan hacerlo. Recordemos que aquí en el país, bueno, esto ya es a nivel de Estado, ¿no? Pero aquí en el país, Hacking Team le vendió software para que pueda también espiar a dispositivos iOS. Y este software de aquí se maneja no de forma remota, porque es súper complicado, pero ¿qué es lo que hacen? Es una cadena. Yo lo meto en tu máquina y cuando tú conectes tu teléfono a la máquina, en el momento en el que lo hagas, como yo lo desencripto para poder transmitir información, allí se mete el virus. Y esto también puede pasar, no solamente que si el Estado nos quiere vigilar, pues, ¿no? Sino con cualquier persona que te mande algo y tú no sabes que tienes eso en tu máquina, conectas el teléfono y se instaló. Y a la otra persona le llega el aviso que ya ha sido instalado y por lo tanto ya puede tener control del dispositivo. Perfecto. No sé si usted quisiera darnos un último mensaje, presentar alguna última cosa en referente a todo esto. Bueno, tengamos claros que nosotros cuando navegamos por Internet, o todos los usuarios o usuarias de Internet, tenemos también derechos, que son los derechos digitales, conocidos como derechos digitales. Y estos derechos son, por ejemplo, acceso igualitario y universal a Internet sin discriminación de ningún tipo, libertad de expresión, de información y de comunicación, privacidad y protección de datos, que ya vemos que aquí al menos en el país eso no hay mucho, libertad de acceso a cualquier web o plataforma social, derecho al olvido, que eso no se encuentra actualmente en Internet, protección del menor y propiedad intelectual. Esos son algunos de los derechos digitales que nosotros tenemos. Y hay uno que siempre es como muy polémico, ¿no? Que es el derecho al anonimato. Muchas veces aquí, y cuando se quiso también aquí discutir una ley sobre Internet, se estuvo hablando de que debe dejar de existir el anonimato en la red. Al menos yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque hay contextos en los cuales tú no puedes dejar el anonimato. Remontémonos a un ejemplo local. Durante el tiempo de Correa, ya les hablé de este equipo tecnológico que fue adquirido esta empresa italiana, Hacking Team. Si nosotros, por ejemplo, como activistas, de repente, lo que pasó con Crudo Ecuador, nosotros veíamos la cuenta de Crudo Ecuador en Twitter atacando siempre al gobierno por todas las vulneraciones y afectaciones a derechos humanos que se dieron con él. Y a pesar de que era un perfil anónimo, igual pudieron dar con él y le mandaron un ramo de flores a la casa de la mamá del dueño de la cuenta, a pesar de que su perfil era anónimo. Entonces, imagínate este contexto violento en países como, por ejemplo, Venezuela o Cuba, que te restringe, o Rusia también, que te restringe el uso de Internet, que tú no tengas anonimato. ¿Qué podría pasar contigo? Entonces, por eso yo entiendo muy bien cada vez que las personas dicen, no, es que el anonimato no puede existir en Internet porque me acosan, porque puedo ser víctima de ciberbullying, de ciberacoso, de sextorsión y de un montón de ciberdelitos más. Pero, ¿qué pasa con las otras personas? Entonces, no puede haber Internet sin anonimato, porque hay contextos muy peligrosos para las personas que utilizan Internet. Entonces, si nosotros quitamos el anonimato de Internet, vamos a exponer a todas estas personas, y no solamente que las exponemos para que la gente las conozca, sino que estamos incluso hasta exponiendo su vida, su integridad, o la vida y la integridad de las personas que estén con esa otra, o sea, ya sea su familia, ya sean amistades, etcétera, etcétera. Entonces, el anonimato en Internet es fundamental y no puede acabar. Lo que tendríamos más bien nosotros es que tener leyes fuertes, y no digo más fuertes porque no hay acá esas leyes, sino leyes bien hechas y fuertes para controlar todos estos ciberdelitos. Para que si alguien me está acosando, pueda aquí la fiscalía con un equipo técnico especializado rastrear a esa persona y dar con ella para poder entonces ingresar a este proceso penal y poder ser juzgada. Pero sin embargo, vemos que aquí no hay eso. Acá tú das una IP
y no saben ni siquiera qué hacer con esa IP. Y eso también te lo digo yo por experiencia, por denuncias que se han puesto y que yo las he estado siguiendo. Mandaron hasta archivar un caso de una estafa que se había dado por medios digitales porque el fiscal no sabía qué hacer con ese caso. Y lo archivó porque se vio inútil ante él. A pesar de que yo le sugerí, usted tendría que hacer esto, pídale apoyo a tal unidad de la policía, tiene usted que averiguarlo de acá, incorpore todo esto al proceso. No acogió mis sugerencias porque simplemente lo sobrepasaron. Y ese es el nivel de, yo diría, el 90% de los jueces o de las juezas aquí en el país, y eso siendo optimista. Entonces, es sumamente duro aquí en Ecuador poder denunciar algo que tenga que ver con un ciberdelito, porque sinceramente no hay algo con lo cual nosotros podamos respaldarnos al 100%, porque simplemente, no sé, a los legisladores no les ha dado la gana, o a los que les ha dado la gana quizás ya después no les dio el intelecto, o no sé qué es lo que está pasando, pero esta ley no puede seguir demorando más. Hay demasiadas personas, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, víctimas de ciberviolencia que ni siquiera pueden tener un proceso justo porque ni siquiera pueden empezarlo. Bueno, muchas gracias por su interesante intervención. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy aquí. Y bueno, chicos, ya para finalizar, les agradecemos por la acogida en el primer día del proyecto Child Violence During Confinement. No se olviden de leer el manual del proyecto para que sepan los requisitos para poder obtener su certificado. Y los esperamos el día de mañana. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber estado aquí. Gracias. Sí. Muchas gracias.